Amén. Saben que, nada, antes, vamos a romper el hielo un poco. Cuando hoy arrancó el día así lluvioso, yo dije, bueno, todos conocemos la escuela el 25 de mayo, que cómo estaba el día. Lluvioso, así estaba. Solo los valientes estaban bajo la lluvia para escuchar la noticia. Las buenas nuevas, podríamos decir. Pero ¿sabes qué? Yo me acordaba de esa vez que tuve clase de historia. Yo una vez tuve una clase de historia en segundo grado. Y mi profesora me contaba cómo fue la historia esto del 25 de mayo, ¿no? Napoleón, francés, quería conquistar en Portugal. Y le dijo a Fernando VII, bro, ¿me dejás pasar por España para llegar a Portugal? No te voy a hacer nada. ¿Me está diciendo en serio que no me vas a hacer nada? Le dijo Fernando. Te lo juro, por Dieguito Maradona. Bueno, te voy a... No sé, pero por favor no te voy a hacer nada. Bueno, está bien, te dejo pasar. ¿Qué pasó? Napoleón entró ahí y lo agarró a toda España, conquistó Fernando VII y se lo llevó para la cárcel. ¿A quién dejó en España gobernando? Lo cuento porque me parece muy gracioso cuando me lo contaron. Deja a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Que como se llama José, ¿cómo le decimos a los José? Pepe. ¿Y saben cómo le decían Pepe? Botella, porque se ve que al hombre... en esa época. Cuestión, esto no tiene nada que ver con la predica, ¿eh? En serio, ¿eh? Pero me acordaba y digo, qué gracioso que era. Pero hay muchos Pepe. Cuestión que es cuando le llega la noticia acá y dicen, che, acá no está más gobernando Fernando VII, está Pepe. Y ahí agarran y dicen, che, ¿vos no sos el virrey de acá? Sí, virrey. Tu poder desciende del rey de España, la autoridad. Ahora, si no hay autoridad, ¿sobre qué autoridad gobierna? Narnia, sobre nada. Chao. Y le dijeron, andate, rajate. Y lo largan porque dicen, no tenés autoridad sobre nosotros, sino que ahora tenemos nosotros una autoridad que viene de Dios, ya que la autoridad desciende sobre el rey. Y como no había rey, venía directa, como decía recién el pastor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué lo quiero contar? Porque me pareció muy lindo. Dios nos habla de parábolas todo el tiempo, alegorías, y yo decía, hay mucha gente que sigue rindiéndole cuentas al mundo, al diablo, piensan que están bajo la autoridad de él, porque realmente cuando pecás, vos le das tu autoridad al enemigo, le das tu autoridad al diablo, por algo nos gobierna, entre comillas, la muerte, por eso morimos. Pero no saben que Cristo ya pagó. Entonces realmente no tenés más poder, diablo, acá. No tenés más autoridad acá, sino que la autoridad solo la pueden aplicar los que se dan cuenta que ya no les pertenecen. Si San Martín, Belgrano, Moreno, todos ellos no se hubieran dado cuenta de decir, esperá, él no tiene más autoridad, Cisneros hubiera sido gobernando tranquilamente. Y a menos que vos te des cuenta que el enemigo ya no tiene autoridad en tu vida, no vas a poder dejar de ser un títere de él. Entonces es importante que peleemos contra eso. Amén. Ahora sí, vamos a entrar a la prédica, nada que ver. Vamos a Apocalipsis, no, mentira. Vamos a la primera imagen. Pero bueno, un poco me despertó esto de hablar sobre reyes, peleas, revolución, un poco rebeliones y todo esto, que no tiene que ver mucho con el sentido de esto, pero hubo algo que me marcó una historia que dije, ok, hace rato no predicamos sobre esto, no se habla del tema. Y dice así, queridos amigos, dice Pablo, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Qué loco, ¿no? Que siempre pensamos que la ira es mala. Encima hablamos de ira. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré la venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Ahora, ¿la ira no es mala? Es mala cuando la aplicás vos, no cuando la aplica Dios. Igual que el juicio no es malo cuando vos juzgás al otro, cuando vos aplicás juicio. Cuando Dios aplica un juicio es lo mejor que hay porque Él es el juez justo, el juez verdadero. Yo voy a tomar venganza y les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Y haciendo eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Lo vas a hacer poner colorados de la vergüenza. No van a entender por qué tratan mal y te tratan tan bien una persona que vos tratabas mal. Y no dejen que el mal los venza, más bien venzan al mal haciendo el bien.
Esto es impresionante porque muchas veces nosotros apenas tenemos la posibilidad de aplicar justicia con mano propia o vengarnos de nuestras personas que nos hicieron un pequeño comentario o algo malo, lo hacemos. Pero acá vemos que no es que nos manda, aparte que nos obliga, pero es una recompensa. Porque aplicando la justicia propia, no vas a salir bien parado. Vos pensás que estás saliendo bien parado, porque decís, ay, soy un hombre justo, estoy aplicando justicia propia. Qué buena persona que soy, el otro es el malo, porque si yo soy el juez que estoy del lado de la justicia, él está del lado del mal, está del lado del delito, está del lado de lo malo. Entonces nos sentimos bien con la justicia propia. Pero realmente lo único que estamos haciendo es perdiendo, porque dice que el mal nos vence. ¿Por qué nos vence el mal? Porque si nosotros somos personas corruptas, malas, porque la Biblia lo dice, estamos yendo a perfección, por algo venimos a la iglesia, para ser perfectos. Si nosotros aplicamos justicia con nuestra imperfección de las cosas, lo único que va a salir es injusticia. Y por lo tanto, una justicia mal aplicada, lo único que nos va a terminar haciendo es perder todo lo que tengamos, perder credibilidad, perder nuestra voluntad en Dios y perder muchas cosas más. Ahora, yo no quiero hablar hoy sobre cómo podemos no aplicar la justicia humana, la justicia propia. Yo lo que quiero hablar es sobre qué pasa cuando solo le hacemos caso a la justicia propia y cómo una pequeña semilla puede terminar en una enredadera gigante de malas hierbas y de muchas cosas. Por eso, dice que la historia, le voy a contar, el rey David, ¿lo conocen? Y seguramente. El rey David ya llega a su reino, Saúl ya pasó, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo hijos, un montón de hijos, un montonazo. Ahora, resulta que el hijo mayor, llamado Amnón, en una de estas historias que nos cuenta el libro de Samuel, se enamora de su propia hermana, así como lo escuchan. Se enamora de una manera enamoradísimo, no podía más. Y por alguna razón quería estar con ella. Ahora sucede que, para hacer un resumen rápido de la historia, él agarra y se hace el enfermo. Y le dice a su papá, David, al rey, dice, ay, estoy tan enfermo, estoy tan mal. ¿Qué te puedo hacer para que te ayude, para sentirte mejor? Le dice David. Y él le dice, ¿viste a mi hermana Tamar? ¿La podrías traer a casa y que me traiga una rica comida? Y el rey David, obviamente, son hermanos. Bueno, que vaya. Lo que pasa es que como los hijos eran, quiero que se imaginen, habrá tenido como 70 hijos el rey David. Muchísimos. Diferentes mujeres. De hecho, tuvo 90 mujeres, 80 mujeres. Salomón tuvo 900. 300 esposas, 600 concubinas. Creo que David tuvo 10 veces menos. 30 esposas y 60 concubinas. Y algunos dijeron, quiero ser conforme al corazón de Dios. Otros dijeron, una mujer, no voy a decir eso. Y bueno, ay, me distraen, chicos. ¿Cómo así? No quiero ser malo, para mí, igual es otra historia, no me metan en ese tema, voy a explicar rápido, voy a explicar algo, estamos en familia. No, voy a explicar rápido voy a explicar rápido por qué pasaba esto. Esperen, esto es importante porque muchas veces decimos, che, ¿por qué Dios permitía eso? ¿Está bien eso? No, porque nos dice después en Timoteo, en Tito dice que Dios busca hombres de una sola mujer, por más que estén casados. Ahora, ¿por qué Dios permitía esto? Porque estamos hablando de un mundo corrupto en el que estaban en guerras todo el tiempo. Morían y olvídate, los hombres iban, arrasaban las tribus, mataban a todos los hombres, niños y solo dejaban a las mujeres vivas. Ahora, vos imaginate esto, muchos hombres, pocos hombres, muchas mujeres, uno. Si no hacían lo malo, vamos a decir de una manera así, se hubiera extinguido la raza humana. Ahora, Dios permitía que los hombres que podían se casen con más de una mujer. ¿Para qué? Para que puedan seguir habiendo población. No es que crecía la población humana, se mantenía como estaba. Mientras más paz hubo, hay más creció la población. Pero en el mundo, en la historia, siempre estuvo igual. No tiene nada que ver con la predica, pero bueno, no importa. Pero es muy importante esto, porque nos pueden preguntar como cristianos, che, ¿y por qué tu Dios permitía la poligamia? Y Dios permite la poligamia porque prefería que la mujer esté un hombre casado con varias mujeres antes que la mujer se dedique a dos cosas nada más. La mujer no podía trabajar. La mujer o se iba a dedicar a la prostitución
o se iba a dedicar a ser mendiga y posiblemente haya morido de hambre. Entonces Dios permitía en su voluntad permisiva. ¿Qué significa? Que no es lo correcto, pero por lo menos daba esa salida para que el mundo no se siga perjudicando peor todavía. ¿Se entiende? De ahí también los hombres se aprovechaban como David, ¿no? Y agarraban y tenían... No, estoy haciendo la voluntad permisiva de Dios, decía David. Pero no, para que se entienda, es muy importante eso. Pero bueno, imagínense, tenía 70 hijos, ¿no? Más o menos, tenía un montonazo de hijos. Y cada uno vivía en distintas casas con su madre y así. Y Amnón, que había invitado a su hermana, la encierra y la obliga a estar con él, aunque la hermana no quería. Ella era una mujer joven y encima él es muy loco que esto, el pecado se disfrazó de amor, la toma ella, abusa de ella, de su propia hermana, dice así la Biblia en Samuel en 12, y después el pecado, una vez que estuvo con ella, todo ese amor que él tenía se convirtió en odio. Y la odió y la sacó de la casa y le dijo, no vuelvas más, cuando él mismo fue el que buscó eso. Pero yo no me quiero centrar en eso, eso es un tema que ustedes no crean, nos muestra mucho cómo trabaja el pecado en nosotros y cómo nos engaña. Pero sucede que esto, de que ella va con su hermano Absalón y le cuenta todo lo que le pasó. Y Absalón, al escuchar todo lo que le pasó a ella, ¿cómo creen que se sintió? De que el otro medio hermano hizo eso. Se enojó y quería matarlo, quería agarrarlo, quería meterlo en la cárcel, quería vengarse de lo que le hizo a la hermana. Pero ¿saben qué pasó? ¿Quién era el rey? El papá. Y el rey David, cuando se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho con su hijo Amnón. Pero no hizo nada, porque era su hijo mayor y lo amaba mucho. Eso lo subrayé porque no está en la Reina Valera ni tampoco en una traducción viviente. Hay un asterisco que te dice que en muchos rollos antiguos se encontró esa frase agregada. Pero no hizo nada porque era su hijo mayor. Y Absalón nunca... Y esto es otra cosa. Muchas veces Dios va a permitir que en nuestro día a día nos pasen injusticias. Que nosotros decimos, pero el juez fue corrupto. David tendría que haber aplicado una justicia siendo la autoridad. Y no hizo nada. ¿Y saben qué es lo que nos pasa como Absalón? En este camino de la justicia propia, decimos, él es injusto. Él no es un Dios justo. Él no es un juez que yo pueda confiar. Y lo decimos para nuestros padres, para nuestros pastores, para nuestros líderes, para nuestros amigos, para las personas que nos hieren. Y no lo habla, se lo encierra, dice. Dice que nunca habló esto con Amnón. Y como se lo guardó, el odio creció por dentro de él. Todo el odio que él tenía se lo guardó adentro. ¿Y saben lo que hace? En esta justicia propia va y hace un plan para matar a Amnón. Y hace una fiesta, llama a todos los hermanos, al rey, y le dice a sus hombres, esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo, no tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Y enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y se fueron todos de la fiesta, todos corrieron. Ahora, ¿qué sucede? Absalón agarra y aplica la justicia como él quería, como tendría que haber sido. La Biblia dice que en este caso, en Deuteronomio y Éxodo, tenía que haber pasado eso, que lo apedreen, no tenía que ser ejecutado. Ahora, ¿Absalón tenía ese juicio, ese poder? No, él no tenía ese poder. Y encima, y termina huyendo, se escapa y queda 3 años en Jesur, creo que se llama, en una tierra y no podía volver. Y en el siguiente dice que David, a todo esto, se sentía muy mal por su hijo Amnón y ayunó por muchos días. Y Absalón huyó donde estaba su abuelo Taimal, hijo de Amiud, rey de Jesur. Se quedó en Jesur por 3 años. Y el rey David, resignado ya de la muerte de su hijo Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Y acá yo quiero que miren la postura que tenía David. David, cuando fue nombrado rey, él tuvo la posibilidad de matar a Saúl, porque Saúl no cumplía con la voluntad de Dios. ¿Pero él lo mató? No, sino que nos muestra que hay veces que tenemos que ser pasivos en nuestra vida a día. ¿Pero cómo pasivos? Perseverando en Dios, en la confianza que tenemos en Dios. Y acá tenemos un ejemplo de lo que hizo David y lo que hizo Absalón. Y cuando sucede esto,
pasan 3 años, David lo deja volver, pero no lo ve, porque realmente estaba dañado todavía de no ver a su hijo. Y en ese tiempo, Absalón empieza a agarrar orgullo, odio, porque decía, yo hice lo que era correcto, ¿por qué no me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mi padre no me ve? ¿Por qué me odian? Y en ese odio, ese camino que él emprendió, nos muestra unos detalles de cómo era Absalón. Vamos al siguiente. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El cabello de Absalón pesaba 2 kilos. Él, quiero que se imaginen esto, esta persona que aplicó esa justicia, que mató a su hermano, que hizo todo esto, él tenía el pelo muy largo. ¿Y saben por qué nos da este detalle? Porque como decía el pastor el otro día, y nos hablaba de la palabra, de que lo que hay en el corazón abunda de lo que abunda el corazón, habla. Bueno, también se expresa en el resto del cuerpo. El pelo tiene un significado muy importante acá. Yo no recuerdo si lo vi en otra parte de la palabra, pero a mí me viene esta imagen del orgullo, del ego. Ese pelo largo, todo eso nos demuestra cómo Absalón se creía tan apuesto, tan bello, cambiaba la postura, caminaba así, sí, maté a mi hermano, no tuve problema, porque él hizo un mal. Yo apliqué bien, él hizo algo malo, yo estuve bien, yo soy el bueno, yo soy un juez justo. Miren, encima soy bello, soy apuesto, soy alto, soy hermoso, un poco a lo que era Saúl, ¿no? Y con esa cabellera, toda esa cabellera representaba su orgullo, su ego, su autoestima alta. Eso que Pablo nos dice en otras partes, nos dice, ninguno tenga más autoestima de la que tiene que tener. Ni tampoco te menosprecies, ni tampoco te sobrevalores, sino que siempre considera a todos como mejores que vos, de los que puedes aprender más. Ahora, Absalón, imagínate en esta postura, sintiéndose como una persona que puede hacer lo que sea. Mató a su propio hermano y el rey no hizo nada. Se sentía libre, se sentía el más importante de todos, el orgullo, el ego, todo eso donde creció, con la justicia propia, con un poquito de odio, con un poquito de razón. ¿Tenía razón? Sí. Pero miren, todo eso desató un montón de ego, de odio, de orgullo, que encima después Absalón compró un carruajes y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Era corte Ricardo Ford. Se compró un carro con caballos, es como, se había comprado una Lamborghini en el momento, algo que llamaba mucho la atención, que la gente decía, wow, qué poderoso que es este hombre, tan apuesto, tan bello, y encima es justo, cuando el rey no hizo nada, él hizo todo. Él no es un hombre, ¿cómo se dice? Él no es un hombre corrompido, él es un hombre perfecto, así tiene que ser nuestro rey. Y se hacía todo de imagen y por dentro la gente no veía todo lo malo que tenía Absalón. Y se creía mejor que los demás. En el siguiente, cada mañana él se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Y cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba, ¿de qué parte de Israel venís? Y la persona le mencionaba, ¿qué tribu? Ah, usted tiene muy buenos argumentos. Che, mirá vos, ¿en serio te pasó eso? Qué bajón, pero el rey no te va a dar bolilla. ¿Sabés que si yo fuera rey, en vez de mi papá, yo podría aplicarte justicia? Qué lástima que no soy rey, ¿no? Si no, yo estaría a tu lado. Y así iba otro con otro problema. No, a mí me pasa esto, el otro. Ah, yo te podría ayudar sin decir que no soy rey. Si no te ayudo, tengo la mejor. Y se empieza a disfrazar de esta persona que puede resolver todos los problemas porque él se creía mejor, yo soy el que resuelve. Como el rey no pudo resolver lo de mi hermana, lo resolví yo. Así que podés confiar en mí. Yo soy alguien perfecto. Y encima le decía, es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que te escuche. Qué lástima que no soy el juez, qué lástima que no soy presidente, qué lástima que no soy gobernador. Si no, todos podrían traerme casos para que lo haga y yo impartiría justicia. Porque yo fui el que trajo justicia a mi familia. Todo esto de un punto de vista erróneo. Porque partió de un lugar sin autoridad, de rebelión. Y cuando alguien trataba de inclinarse ante él, esperen, no te inclines ante mí, yo me inclino ante vos. Y lo besaba. Una falsa humildad, se hacía, vos sos más valioso que yo, pero mentira, él por dentro se creía superior a todos. Era literalmente un lobo vestido de oveja. Y el tribu de Israel se lo creyó. Todo el pueblo de Israel, él le robó el corazón a todo el pueblo de Israel. Y se dejó persuadir por esta persona,
que parecía el rey perfecto, el rey que todos anhelaban. Era apuesto como Saúl, pero valiente como David, e impartía lo que David no podía impartir. ¡Wow! ¡Qué hombre tan perfecto! Y entre todo ese manejo de lo que él hizo, miren cómo fue tan chiquitito. Un problema familiar lo hizo pensar, mi papá es incapaz de hacer todo lo que hace, yo puedo hacerlo mejor. Yo si fuera rey podría hacer lo que quisiera. Yo si fuera líder podría hacer esto. Yo si fuera pastor podría hacer esto. Yo si estaría en la alabanza podría hacer eso. Yo si fuera tal cosa yo podría. Si yo fuera así, si yo fuera mi jefe. Si yo fuera él, si yo tuviera esa plata, yo haría esto, yo haría lo otro. Justicia propia. Yo podría hacer todo. No, vos no podrías hacer nada. Porque tenés el mismo corazón corrompido que tiene cualquier ser humano en la tierra. Crees que sos perfecto. Proverbios nos dice que cualquier persona hace lo correcto a su propia opinión. Escuchen bien. Todos hacen lo que creen que es correcto. Yo siempre digo esto. Hitler, cuando asesinó a los millones de judíos, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Vos te pensás que él pensaba que estaba mal? No. Él pensaba que estaba bien. Ahora, ¿eso se justifica? Por eso yo digo, hay muchas veces que la gente justifica pecados diciendo, no, pero para mí está bien hacer esto. No, para mí está bien adorar a través de una estatua, adorar así o hacer tal cosa. Yo lo siento bien. No se trata de lo que vos sentís. Se trata de lo que Dios siente. Y Dios siente que lo que estás haciendo no está bien. Todos hacemos lo que es correcto en nuestra opinión, pero la única opinión que vale es la de Dios. Y él agarra, yo quiero que por favor chicos miren esta semilla. El diablo, ¿saben cuál fue la maniobra perfecta del diablo? Hacer que Amnón se enamore de esa chica, de Tamar, para que Absalón active todo el odio que tenía adentro. Él hizo eso nada más y despertó todo. ¿Y saben lo que termina haciendo Absalón? Agarra y llama a todos los líderes más poderosos de Israel, los invita a comer y le dice, vamos a levantarnos en contra de mi papá, yo tengo que ser rey, nosotros tenemos que destronar al rey David. Y todos dicen, sí, amén, sos el rey de Israel. Y agarran todo un montón de ejércitos y van en contra de Jerusalén y lo persiguen a David. Y David, quién sabe, 30 años después, 20 años después de lo que le había pasado con Saúl, vuelve a escapar y se termina yendo a una cueva de vuelta, como hizo con Saúl. ¿A vos te parece que el rey, ya habiendo pasado ese proceso, tenía que de vuelta a pasar lo mismo? No, pero de vuelta vuelve a pasar porque ella estaba confiada en Dios. Dios le sacó el reino en un momento, parecía que era imposible, pero se lo dio. Ahora Dios se lo sacaba, ¿no se lo iba a devolver? Sí se lo iba a devolver, porque él confía en Dios. Y de vuelta el rey David termina yendo a una cueva de acá para allá. El rey de Israel le quitó el trono a su propio hijo. Y él ni siquiera tenía ganas de tomar represalias. Él no quería agarrar y pelear contra su propio hijo. Ya se le había muerto uno. No quería que se le muera otro. No podía más. Y ahí, en todo eso, vemos qué pasa con Absalón mientras estaba en Jerusalén. En el siguiente dice así. Absalón en Jerusalén. ¿Se acuerdan que yo le dije que David tenía muchas concubinas? Él había dejado 10 concubinas en el castillo, dice. Y agarra a Absalón y le dice a Ahitofel, ¿qué debo hacer ahora? A uno de los consejeros. Andá y acostate con las concubinas de tu padre, le dice. Porque él las dejó solo aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre, más allá de toda esperanza de reconciliación. Y el pueblo te dará su apoyo. Entonces, y esto es peor que todo, levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla. Y Absalón entró y estuvo con las concubinas de su padre. Eran 10 concubinas. Absalón, en esa justicia propia, porque alguien había abusado de su hermana, termina cometiendo 10 veces peor el pecado. Porque esas concubinas no estaban por gusto con él, estaban casadas con el papá de él. Y acá vemos cómo es una locura. El pecado que habita dentro de nosotros se disfraza de justicia. Che, ¿no te parece incorrecto lo que está pasando ahí? ¿No te parece incorrecto lo que está pasando acá? Sí, tenés razón. Yo siento de Dios porque eso está mal. En la justicia Dios me está mostrando que tengo que actuar ahí. ¿O será el pecado que está actuando dentro de vos? ¿Vieron que dice, si querés conocer a alguien, dale poder? ¿Es la justicia de Dios que está actuando en vos? Dale poder, o vas a ver si eso no es. Realmente no era, porque Absalón terminó persiguiendo a su padre, sacando el reino, abusando de estas 10 mujeres, y todavía hay más todavía. ¿Es un juego la justicia propia? No, es una semilla que crece, y crece grande.
Por eso no nos tenemos que dejar llevar por esto. Y a todo esto, vamos a ver cómo termina la vida de Absalón. ¿En qué termina todo esto? Y dice así: entre idas y vueltas, David retoma fuerzas, va y atacan a Absalón en una última batalla. Ni siquiera recuerdo si David quería pelear, creo que los mismos comandantes de David van y pelean contra Absalón. Y en todo caso para devolverle el poder a David, pero no tenía ganas de pelear. Y durante la batalla, Absalón se cruza con algunos hombres y trata de escapar en la mula. Ante los problemas, las tribulaciones, ese orgullo que te llegó donde tenías que estar, vos decís, estoy confiado, mirá este carruaje, estos 50 soldados que compré, mirá todo este poder que conseguí por mi propia parte. ¿Quién necesita a Dios? No lo necesito. Yo pude solo conquistar todo esto. Y con esa cabellera, caminando en el caballo como un príncipe azul, corriendo con ese orgullo que vos tenés, te va a agarrar y te va a hacer morir. Te va a hacer quedar. Porque ese orgullo que parece que es lo que te da fuerza, en verdad es lo que te detiene en el camino. Ese orgullo que todos tenemos. Ese orgullo que es tan pesado que no lo queremos sacar una vez al año por ahí. Vamos con Dios y le entregamos un poquito de nuestro orgullo. Vieron que Absalón no se cortaba el pelo como mucho una vez al año. Y no lo queremos entregar. Y en medio de la batalla, ahí vamos a ver si vos querés ser un soldado para Dios. Tenés que cortarte ese orgullo. Porque en el medio de las batallas, él sale corriendo con su mula, pero al pasar cabalgando sobre un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y lo dejó suspendido en el aire. Yo cuando leo esto, te juro que la primera vez que lo leí dije, esto parece un cuento, esto parece una película. Me acuerdo que leía estos capítulos así, y dije, esto es impresionante. El mismo orgullo, el mismo cabello lo deja colgado. Y viene Joab, el hombre más fiel de David, y se las clava en el corazón. Hizo lo que David no hubiera estado dispuesto a hacer. Y mientras todavía estaba colgado, todavía vivo del gran árbol. Y encima vinieron 10 jóvenes, rodearon a Absalón y lo remataron. Eso es lo que genera la justicia propia en nosotros. Porque la justicia propia como tal, justicia no es mala. El problema es que está el pecado en vos. Y usa lo que vos tenés en contra de Dios y no te das cuenta. Y desperdicia todo el potencial que tenés, toda la belleza de Absalón, todo el cabello, toda la manera de hablar que tenía Absalón, en vez de usarlo para el bien, lo usaba para lo que él creía que estaba bien. Y lo llevó por un mal camino. Entonces, realmente, ¿no? ¿Podemos volver un segundo a la primera imagen? Nunca tomen venganza. Me imagino a Pablo recordando este capítulo o todos esos capítulos y diciendo, nunca tomen venganza porque no te llevo. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Primera de Chespirito, capítulo 76. Yo tomaré venganza, le dice Dios. Y no lo dice como, Él te dice, hijo, yo estoy con vos. Quédate tranquilo que yo me voy a hacer cargo de esto. No te va a pasar nada. Y a lo sumo si te pasa, como diría Jesús, si alguien te mata el cuerpo, acordate que no puede matarte el alma. La vida es eterna y son 80 años, podés sufrir ese tiempo, pero la eternidad no te la va a tocar nadie. Entonces no te desesperes. En otros salmos dice, porque cuando los malos florecen, porque son como las rosas. Un día están y al otro día son cortadas para ser echadas al fuego. No nos dejemos llevar por eso. Y de vuelta, yo les voy a pagar lo que se merecen. No dejen que el mal los venza, sino que venzan el mal haciendo él como hacía David. No tomaba una posición pasiva, pero realmente tampoco se ponía a pelear contra ellos. Él sabía que dependía de Dios su futuro y de nada más. Y ahora sí, para terminar la última imagen. Dice así, los que siguen el buen camino y los que van por mal camino. Es muy interesante que la palabra temer a veces la llevamos mucho con el miedo. Pero el temer, de lo que se refiere acá, es que son los que respetan. Si vos sabes que la decisión la tiene que tomar en todo caso tu papá, que es Dios, o el rey David, no te metas, respetalo. No significa que a veces sea la mejor decisión. Hay veces que te va a parecer mala la idea, pero a largo plazo va a tener fruto. Porque si vos despreciás esa decisión, vas a irte por mal camino. Así que hasta acá llegamos hoy. Pero realmente es para reflexionar esto y decir, ok, hay veces que actuamos muy rápidamente como animales y decimos, eso está mal. Pero no nos damos cuenta que en verdad estamos siendo manipulados por el enemigo.
Y tenemos que darnos cuenta que no actuamos por esto, actuamos por esto. Dios nos dio el espíritu, la razón, para que actuemos por lo que pensamos, no por lo que sentimos. Si no, seríamos como cualquier otro animal. Y en eso cae nuestra responsabilidad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, por todo lo que tenías para nosotros. Queremos afianzar nuestra confianza en tu voluntad. No queremos dejarnos llevar por todo lo que pensamos, por todo lo que sentimos. Más bien queremos sentirte, Señor. Queremos saber lo que es correcto y no dejarnos llevar por lo que nosotros pensamos que está bien. Más bien queremos hacer tu justicia, papá. Danos el entendimiento de actuar con misericordia, con piedad, con paciencia, a meditar en nuestras acciones y saber que todo depende de ti, Señor. Honramos y bendecimos tu nombre, Jesús, y hoy te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias, Jesús. Amén y amén.